culpabilidad como esa, a ver, vamos a ir a la anterior clase, decíamos que es una cualidad de la voluntad que hace responsable a los ojos del derecho y que es requisito de la responsabilidad penal. Esa es la culpabilidad. Esa conducta exteriorizada del autor en la persona cuando ejecuta esta acción tiene que ser libre, soberana y en su determinación. El conjunto de presupuestos es lo que se determina la culpabilidad. Entonces, los elementos de la culpabilidad son el dolo y la culpa. Y hemos dado lectura al artículo 14 que establece el dolo como ese conocimiento y voluntad, quiere cometer el delito. Totalmente distinto a la culpa. Y hemos dado ejemplos como el accidente de tránsito, ¿sí? Para hoy vamos a analizar las consecuencias que infieren la culpabilidad. Existe una especie de rechazo a las presunciones, es decir, no se puede presumir la culpabilidad, sino debe estar previsto en la ley y esa adecuación del hecho se determina que ha cometido delito. No se puede presumir, se debe demostrar con elemento de prueba. Se rechazarían todos los delitos calificados por resultados, es decir, más que la intención, se pena por la consecuencia que trae aparejada la intención típica. Esa intención, ese querer cometer delito, debe estar previsto en la ley, ¿sí? Cuando dice el 251, el que matare o la persona que matare a otro, existe intención, quiere matar, ¿sí? Distinto al accidente de tránsito, quien por accidente de tránsito, por omisión, comete este delito, no tenía intención de cometer la vida porque tampoco puede atentar contra su propia vida, ¿verdad? Entonces es un delito culposo. La ley también prevé sobre esto de la intencionalidad. La ley debe prever la culposidad o el carácter culposo de los delitos. No hay asesinato por culpa. No van a buscar en el código, no. Pero sí hay homicidio culposo. ¿Sí? Entonces nos remitimos, a ver, no sé si es 260, por favor. ¿Alguien puede dar lectura? Homicidio culposo. Por favor, homicidio culposo, Código Penal boliviano. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Artículo 260. Homicidio culposo. El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de 6 meses a 3 años. Si la muerte se produjere como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio, cargo, la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. Bien, dice el que por culpa, ¿sí? El que por culpa dice. Ahora, no da mayor explicación a qué se refiere esa culpa o cómo se distingue del 251. A ver, por favor, el 251. Ya. Título séptimo, delitos contra la vida y la integridad corporal. Capítulo primero, homicidio. Artículo 251, homicidio.
La persona que matare a otra será sancionado con presidio de 10 a 20 años. Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será de 14 a 25 años. No dice, no da mayor explicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 251, entre el homicidio y el homicidio culposo? Solo la palabra culpa. Ahora, por favor, el artículo 15. Artículo 15. Culpa. Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y por ello. Numeral 1. No toma consecuencia o conciencia de que realiza el tipo penal. Numeral 2. Tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante, esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Bien, estas condiciones deben cumplirse para un delito culposo, pero debe estar previsto en la ley. No podemos señalar que exista feminicidio culposo, asesinato culposo, no, sino que se remite a los delitos culposos. Lo mismo en el homicidio en accidente de tránsito, ¿sí? O las lesiones graves, leves en accidente de tránsito, que son delitos culposos. ¿Y cuándo es un delito culposo? Cuando no hay intención, ¿sí? Y se cumplan esos requisitos que la ley establece, están previstos en el artículo 15 del Código Penal. Tomen en cuenta la diferencia entre dolo, conocimiento, voluntad, querer, intención, versus culpa, ausencia de todo ello y que se cumplan estas condiciones del artículo 15. Esto para qué nos sirve, ¿no? Tenemos que analizar siempre la utilidad de estos elementos del delito para el ejercicio de la profesión. En el ejercicio de la profesión, por ejemplo, cuando ustedes puedan asumir la defensa del imputado, o sea, son abogados del imputado o del acusado, que es el sindicado del hecho, pues deben analizar su intencionalidad al cometer el delito. El fiscal está acusando por el delito de asesinato. Sin embargo, la intención que tiene, los requisitos que cumple del artículo 15, sería un delito de homicidio culposo, totalmente distinto. ¿Y en qué se diferencia? En la pena. En un caso, en el asesinato, son 30 años sin derecho a indulto, y en el homicidio culposo, ¿cuánto es la sanción? Por el primer parágrafo, homicidio culposo, de De 1 a 6 3 meses años. a 3 años, el doctor. Miren, 6 meses. A 3 años. Podemos obtener una sentencia por el mínimo legal, que es de 6 meses, a diferencia de los 30 años que tenían que darle por asesinato. Analizando esta intencionalidad, ese querer cometer el delito, ¿sí? Entonces, las condiciones que establece el artículo 15 deben cumplirse en esta situación. Tomen en cuenta. Volvemos. Dice que existen consecuencias que infieren la culpabilidad, ¿sí? Por eso les señalaba que la culpabilidad
debe estar también descrita en la ley. Esto infiere que existen delitos dolosos y delitos culposos. Muy pocos asisten a clase, he estado viendo. Ya vamos a dar nuestro examen de... ahora somos 34, por ejemplo. Vamos a dar nuestro examen de segundo parcial. Y en el examen de segundo parcial vamos a preguntar lo siguiente, ya, pero solo para los 34. Ejemplo de delito doloso y ejemplo de delito culposo. Y ustedes responderán, delito del doloso, feminicidio, asesinato, robo agravado y violación, un sinfín de delitos. Pero el delito culposo es específico y solo la ley puede señalar, puede describir una conducta culposa. Tomen en cuenta entonces que cuando les pregunte cuál es el delito o denme un ejemplo de delito culposo, ustedes señalarán el homicidio culposo, las lesiones y homicidio en accidente de tránsito, son delitos culposos, y los que la ley prevé en un acápite del mismo contenido, ¿no? Existen delitos contra el Estado, y cuando dice, cuando actúe por culpa, y vemos culpa, nos remitimos, cada vez que leemos culpa en el código, debemos remitirnos al artículo 15 del Código Penal. Entonces, está actuando bajo esas condiciones de culpa, la pena será atenuada en 1/3, ¿sí? Eso en algunos delitos. Pero los delitos culposos que están previstos en la ley y no así en un segundo acápite como un atenuante, son el homicidio y lesiones en accidente de tránsito, así como el homicidio culposo que hemos dado lectura. Existen varias teorías para sostener la culpabilidad, ¿sí? Hay una teoría tradicional en el siglo XIX y principios del siglo XX, del pasado siglo. Es una doctrina alemana y su iniciador es von List y sus seguidores Carrara, Soler, Ortiz Muñoz. ¿Qué dice esta teoría psicológica? Que existe culpabilidad cuando el autor de un hecho antijurídico lo realizó con dolo. Dolo, ¿sabéis lo que les estoy explicando, no? Entonces, esa es la teoría psicológica, la teoría tradicional. O con culpa. Entonces, vamos a señalar que todo hecho antijurídico es doloso o culposo. Y si es doloso o culposo, existirá culpabilidad porque ese hecho antijurídico ha sido realizado con uno de estos elementos. Un hecho no podrá ser mixto, ¿verdad? Doloso y culposo. ¿Sí? Un hecho tiene que adoptar una de estas condiciones. Ahora, cuando existe pluralidad de sujetos procesales, hay a ver 3 imputados. 2 han actuado dolosamente y 1 culposamente. Habrá que analizar el hecho, ¿verdad? El adjetivo culposo, entre paréntesis, culpabilidad, designa en general, la circunstancia en que una acción haya realizado con dolo o con culpa. ¿Sí? ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias se presenta este elemento? ¿En qué circunstancias va a determinar si es doloso o culposo? Seguimos con la teoría psicológica. La culpabilidad radica en una relación psicológica, ahí está, entre el individuo y el acto.
constituida por el binomio inteligencia-voluntad. Alguien quiere robar un banco. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? Quiere robar un banco, se asocia con otros ladrones, analizan la caja de la bóveda de seguridad, en qué horarios existe cambio de guardia, qué sé yo, ¿no? Haber tenido un caso, que este caso es real, en qué horario se bajan las alarmas por cuestión de cambio de sistema y se consigue la clave para introducirse, ¿no? La hora en que se abren las bóvedas. Entonces, esto determina que existe dolo en la intención de cometer el delito. No. Ya, ¿escucharme aún? Sí, doctor. Doctor. Muchas gracias. Es que acaban de recibir una llamada. Entonces decíamos que esa relación de inteligencia y voluntad de querer cometer el delito se denomina culpabilidad en la teoría psicológica. Si se comete un robo y los ladrones dicen, por accidente hemos robado, no, ¿verdad? No, porque existe una relación psicológica entre la conducta, el acto del individuo, lo que pensaban, lo que sentían, su intención de cometer el delito, todo como se denomina, el camino hacia el delito, el iter criminis, que es nuestro siguiente tema, que determina la preparación, la ideación, los actos preparatorios para cometer un delito. Entonces, eso es preparar el delito. Y eso no significa que se cometa por culpa. No puede decirse que has robado por culpa. Lo mismo en los delitos de contenido contra la libertad sexual. A ver, un delito de violación. Se puede decir que se podrá justificar en el elemento culpabilidad que fue culposo, artículo 15, ¿no? Que no hay intención, era por accidente, sin querer queriendo. No se puede determinar violación culposa, no hay en el código. ¿Por qué? Porque el delito previsto en el artículo 308 es eminentemente doloso, dolo, voluntad, quiere cometer el delito. Si el individuo se ha dado cuenta del acto que realiza y ha querido realizarlo, es culpable, ¿no? Es culpable como elemento del delito, ¿sí? Por eso nunca confundan culpabilidad con culpa. La culpa es un elemento de la culpabilidad. Si identificamos esa intención de querer realizarlo, ¿sí? El pensamiento del individuo, si voy a cometer este delito, voy a violar a una persona, puedo entrar a la cárcel, ¿no? Se hace una ideación del resultado. Pese a esa ideación, sí, pero no van a pescar, ¿no? No van a denunciar. Es más el instinto, satisfacer el instinto sexual, el líbido momentáneo para
cometer este delito, pero se hace una representación de un resultado. Eso dice la teoría psicológica como un elemento de la culpabilidad, ¿sí? A ver, si el individuo se ha dado cuenta del acto que realiza, ¿no? Obviamente se va a dar cuenta, si voy a robar, voy a matar, voy a violar, uno se da cuenta. Quieres realizarlo, ya es doloso, ¿sí? Es culpable, dice, o sea, el elemento culpabilidad, sin que sea necesario considerar otros factores, ¿sí? O sea, para que concurra el elemento culpabilidad, no será necesario el análisis de otros factores, sino que se dé cuenta del acto que realiza, se represente un resultado, quieres realizarlo, ya es culpable. Y si hay acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, es un delito. La culpabilidad viene a ser la situación psicológica del individuo con relación al hecho ejecutado, ¿sí? Situación psicológica. Mayor de 14 años, piensa, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. No puede decir, no, es que no sabe, no sabía que era delito. Había una causa que exoneraba la responsabilidad y se denominaba así, entre comillas, indio selvático, así decía el código, ¿no? El código de 1973. Este código ahora ha sido modificado. ¿Cómo es eso de que no se le va a imputar un delito porque es indio selvático, ¿no? Eso felizmente ha sido desechada esa corriente del Código Penal boliviano y ahora todo mayor de 14 años puede ser culpable, ¿sí? Situación psicológica del individuo con relación al hecho ejecutado. Teoría psicológica, seguimos, la capacidad psicológica para realizar tales actos, capacidad psicológica para realizar tales actos. Entonces, quien tiene una afectación grave en la mente, ¿sí? Es un enajenado mental. Por eso es que muchos decían, es un psicópata sexual, es un psicópata sensual de don Richard Choque Flores, ¿no? Eso podría ser un eximente de responsabilidad. Si vamos a hacerlo valorar psicológicamente, se va a determinar su capacidad. ¿Puede o no cometer este delito? Entonces, excluimos el elemento culpabilidad y estará exento de responsabilidad, ¿sí? Pero por lo que ha demostrado, los hechos y actos cometidos no son de un psicópata, no son de un enajenado mental o alguien que no se pueda atribuir normalidad psicológica. Imputabilidad penal. ¿Cuándo uno es imputable? Cuando tiene capacidad psicológica de realizar tales actos. Es mayor de 14 años, normal. No es necesario que tenga estudios de derecho, ni estudios del Código Penal, ni haya salido bachiller, nada. Una persona mayor de 14 años sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. A ver, vamos con la persona actuó, es un presupuesto de la culpabilidad, por lo tanto, no solo basta establecer que la persona actuó con dolo o culpa, sino que también que era imputable. El dolo y la culpa no son dos elementos de la culpabilidad, puesto que nunca podrán concurrir conjuntamente, sino que son posiciones psicológicas distintas. Es lo que les señalaba, ¿no? Un hecho no puede ser doloso y culposo. Una de las dos posiciones, o es doloso o es culposo.
El dolo es la voluntad consciente, encaminada o orientada a la perpetración del acto que la ley prevé como delito. Esta es una concepción de la doctrina que, sin embargo, para efectos de aplicación práctica de la ley del Código Penal, ustedes deberán considerar sobre el dolo y la culpa el artículo 14 y artículo 15 del Código Penal. Elementos. Hay un dolo intelectual constituido por la previsión, el conocimiento, la representación del acto típicamente antijurídico y ante todo en conocimiento de los elementos objetivos del delito. Un dolo intelectual podrá ser aquella persona que ha planificado un hecho y contrata los servicios de un sicario, ¿sí? Sabe, hace un seguimiento de la víctima, compra el arma, pero encomienda a otra persona la ejecución del acto. Es un dolo intelectual porque la intención de matar surge en este individuo. Dolo emocional o afectivo es menester que la gente desee la realización de ese resultado típicamente antijurídico. ¿Quién quiere ese resultado? Ese es el autor y también se puede denominar dolo emocional o afectivo, el querer, la intencionalidad, la sed de venganza, el rencor, el odio que parte de esta persona para cometer el delito. Definición es cuando sin intención, pero con imprudencia, estamos hablando de la culpa. No hay intención, pero existe imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes, instrucciones que causa u ocasiona un resultado antijurídico previsible penalmente castigado por la ley. Son delitos culposos. Ejemplo clásico del delito culposo, el accidente de tránsito. En el accidente de tránsito hay imprudencia, hay negligencia, el chofer que no descansa bien para viajar, el conductor que no revisa su vehículo, no tiene una inspección técnica antes del viaje, impericia, ¿no? Su licencia de conducir no le permite conducir vehículos de servicio público, ¿no? Es particular y para conducir ese tipo de vehículos necesita categoría B, ¿sí? En este caso existe impericia. Arte o industria, o por impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes, instrucciones, ¿sí? El accidente de tránsito, cuando se pasa uno luz roja y produce un accidente, es inobservancia del reglamento de tránsito. Pero ya estaba en amarillo, dicen otros, ¿no? O cuando estás conduciendo y los de atrás te tocan la bocina, pero está en rojo, y esto sucede en la ciudad del Alto, está en rojo, faltan 29 segundos, y quieren que avances porque no hay un vehículo que viene, dicen. Pero también el semáforo no es para vehículos, sino también para peatones. Pero no hay nadie, tiene que pasar, dicen. Eso es una infracción de tránsito. Si se produce un accidente, atropella a una persona y muere, ¿qué va a justificar? Es un delito culposo. No hay intención, es cierto, pero es por inobservancia del reglamento de tránsito. Y se ocasiona este resultado que es antijurídico, muerte de una persona. Y está previsto en la ley como homicidio en accidente de tránsito. Entonces, es un delito culposo. Estos elementos están contenidos en el artículo 15
del Código Penal. Hay una teoría normativa, porque la anterior es teoría psicológica. De acuerdo a estos postulados clásicos, hay una reacción desarrollada en Alemania desde los principios del siglo XX, iniciado por Frank, seguidores de Mesger, Maurach, en Chile, Novoa, Labatut, con reservas. Para esta teoría no basta con afirmar la vinculación psicológica entre el sujeto y su acción. O sea, no solo es decir, él quería, sino que es preciso indagar los motivos que llevaron al sujeto a realizar tal acción. O sea, es una teoría normativa. En nuestro Código Penal, nosotros continuamos con la teoría tradicional. ¿Por qué? No nos interesa por qué cometió un delito, sino para nuestra legislación lo importante es el resultado, ¿sí? La ha matado a su esposa, sí, pero ¿por qué? La ha matado porque ha descubierto una infidelidad, o generalmente esto ocurre en los casos de violencia psicológica, o violencia familiar o doméstica. ¿Por qué la ha golpeado a su esposa? No es que me ha sido infiel, he visto su celular. Eso no es indagar el motivo. Para esta teoría normativa es importante, pero para nuestra legislación no. ¿Por qué? Porque toma en cuenta nuestra legislación el resultado, los días de impedimento. Ahora, las penas en nuestro sistema son abiertas. Hay un mínimo, hay un máximo, con excepción de los 30 años sin derecho a indulto. Eso no tiene mínimo. Entonces, si concurren estos elementos, el juez podrá atenuar la pena en su momento, ¿sí? Sostiene que no basta saber si una persona ha querido una acción, sino que por qué lo ha querido. Es en otras palabras lo que acabamos de decir. Por lo tanto, además del vínculo psicológico, para pronunciar el juicio de culpabilidad, se requiere que la conducta conforme a derecho se le haya podido exigir al sujeto que obró. La culpabilidad viene a ser la reprochabilidad de una conducta típica antijurídica dada sobre 3 factores. Imputabilidad, ahí está la capacidad penal, mayor de 14 años con capacidad psicológica. Vínculo psicológico, el dolo o la culpa quiere cometer el delito. Y motivación normal, que es la exigibilidad, que la norma así lo establece. Lo que la ley quiere es que el individuo no se salga del marco legal, y si se aparta, nace el llamado juicio de reproche por haber infringido esta obligación impuesta por la ley. En el fondo, este juicio de reproche lo formula en última instancia el juez, ¿no? Y le aplicará una pena a esta situación. Con esto hemos concluido. Voy a pedirles unos minutitos, por favor, retirarme antes, porque tengo una audiencia señalada para las 8:30, apelación incidental en la Sala Penal Tercera. Muchas gracias, buenos días, nos vemos el día martes. Está bien, doctor, gracias. Buenos Hasta luego, días. doctor. Hasta luego.